Falleció un reconocido profesor de tenis. Muerte y misterio. Accidente, asesinato. Paulo Cablan, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Vamos a ver la imagen, es esta, Rubén Re. Los que están en el mundo del tenis lo conocen todos. Es el profesor de tenis, entrenador internacional de tenis, que tuvo como alumnos, por ejemplo, Meyer, Balotti, ¿no? El correntino que jugó hace pocos días. Bueno, sí. de una escuela de tenis muy importante. Les voy a contar la historia. Todo se encamina hacia un caso realmente muy complicado, del que van a hablar muchísimo en los próximos días. Rubén Re murió este fin de semana en un hospital de Resistencia, Chaco. Esta mañana le hicieron la operación de autopsia, todavía el fiscal de la causa no tiene, el fiscal Robino todavía no tiene el informe de los forenses, pero les cuento cómo se inició esta muerte extremadamente misteriosa que tiene una causa penal y que tiene algunas sospechas y algunas hipótesis. El entrenador de tenis, Re, el primer fin de semana de febrero viajó a Buenos Aires, estaba en Buenos Aires por un campeonato que había aquí en la ciudad de Buenos Aires, unos abiertos importantes que se jugó aquí. Él tenía previsto regresar a su casa de Resistencia, Chaco, donde vive con su mujer y su familia, el día jueves 7 de febrero. Pero aparentemente no regresó el día 7. Aparentemente se tomó un vuelo el día 5. Desde el jueves regresó el martes. La familia no sabía que él iba a regresar el día martes y no lo supo. Es más, este caso se conoce cuando aparece un hombre gravemente herido en el hospital, lo trasladan de Paso de la Patria, donde ocurrió el hecho, a Corrientes Capital, como NN. 2 días después recién lo puede identificar la familia porque estaba tan lastimado que no lo identificaba. Además no coincidían los días del viaje. ¿Cuáles eran las heridas que tenía? Tenía heridas muy importantes, pero yo te voy a contar las heridas. Lo concreto es que este hombre regresa el día martes. El día miércoles, a las 11:30 de la noche, un joven, vecino de Paso de la Patria, Corrientes, llama a la policía y avisa que había un hombre herido a unas 15 cuadras del centro de esta ciudad, de esta localidad turística de Corrientes, que está muy cerca de la capital Corrientes, al costado del camino, un camino de tierra, un camino vecinal, unas 15 cuadras del centro, una zona de quintas, de casas de fin de semana. Llega la policía, llega una ambulancia y efectivamente encuentran un hombre con una herida muy importante en el rostro, en el sector izquierdo de su cráneo y también en el pecho, pero no una herida extremadamente visible de exterior, sino aparentemente tenía lesiones internas. Lo que tenía es sangrado del oído. Se quejaba, no podía hablar, lo trasladan primero al hospital local y de allí lo llevan al hospital más importante, un hospital de trauma, creo que le llaman el hospital Modelo, creo, de Corrientes Capital, en donde queda internado hasta que finalmente en los últimos días lo derivan a Resistencia, Chaco, de donde él es oriundo. La casa, tenía una casa de fin de semana en Paso de la Patria. Y la casa de fin de semana está a unos metros del lugar de donde apareció él, el lugar del hallazgo. Lo primero que pensaron, un robo, un posible robo, cosa que ya se descartó por completo, porque tenía todos los elementos de valor, tenía una cadenita de oro, tenía dinero, la casa estaba abierta y no estaba revuelta. La casa quinta, propiedad de este hombre, del profesor de tenis. Dentro de la casa lo que encontraron fue sí una botella de champán abierta y 2 copas, como que había estado con alguien. A partir del relato de algunos testigos que han ido declarando en la causa, llegan a la dueña de un auto, un Honda Fit que fue visto el día de la aparición de este hombre, gravemente herido en esa quinta. Esa mujer es la esposa de
un cirujano plástico, quizás uno de los cirujanos plásticos más importantes del noreste argentino. Casualmente esa mujer había viajado a Buenos Aires, en teoría había viajado hacia la costa bonaerense con su esposo, pero por alguna razón regresó 2 días antes, en un vuelo de aerolíneas, en horas del mediodía, de Aeroparque a Corrientes Capital. El vuelo que tomó este hombre fue también el día martes, aunque tenía previsto regresar el día jueves, el día martes, en un vuelo de Aeroparque, aerolíneas, desde Buenos Aires a Corrientes. La mujer fue llevada a declarar y la mujer finalmente reconoce, de acuerdo a las fuentes que estuve consultando, reconoce haber estado en la casa quinta de este hombre. Cuando le preguntan qué pasó, ella dice que en un momento ella se quiere ir, él le dice que no se vaya, discuten, pero algo muy, una discusión muy suave, muy banal, un tema muy banal, hace una maniobra con el auto y se va. Que él intentaba frenarla parándole el auto, pero ella se fue. Hasta ahí es el relato que declaró la mujer en principio como testigo, aunque ahora es la principal sospechosa. Claro, con respecto a las causas, dos vivos y discutiendo, digamos. Sí, ¿Eran amantes, digamos? Aparentemente sí, aparentemente sí. Con respecto a las causales de muerte, y esto es lo más extraño, el fiscal de la causa seguramente mañana o pasado va a recibir el informe completo de los médicos forenses que en Resistencia realizaron la autopsia esta mañana. Recuerden que interviene un fiscal de Corrientes, capital, Resistencia y un puente, está de un lado y del otro. Sí, es verdad. Las causas, con respecto a las lesiones que presentaba, tenía fracturas en el cráneo. La mayoría son lesiones internas. Fracturas en el occipital izquierdo, o sea, en este lado, lateral izquierdo. Múltiples fracturas en clavícula y clavícula izquierda, y múltiple fractura en costilla izquierda, de costillas izquierdas. El sector izquierdo. Todo el sector izquierdo. Todo el sector izquierdo. Lo más llamativo es que no tiene lesiones en extremidades, manos, piernas, ni en ninguna otra parte del cuerpo. Qué raro. Solamente, digamos, del cráneo parece derivarse hacia la parte del tórax, pero en el lado izquierdo del cuerpo. Pero no le afectó el brazo. En ningún momento le afectó el brazo. ¿Qué podría haber producido esas heridas tan contundentes? Las hipótesis. Sí. Las hipótesis que son muy genéricas. Un marido despechado mandó un sicario, esa es la primera hipótesis. Por la mecánica, un sicario va con un arma y mata tiros. No sería el caso. Además tendría algo en el brazo para defenderse. Si bien no descartan ninguna hipótesis, esa es quizás la que menos fuerzas tiene. Sí. Una hipótesis que prácticamente le dan poca cabida. Pudo haber sido en medio de una pelea también vinculado a un marido despechado, pero tendría lesiones en las manos. Claro, para otro tipo, o en otra parte, pero ¿no? justo en un solo sector del cuerpo, sin las manos, sin los brazos, eso llama mucho la atención. Lo que sospechan que pudo haber sido arrollado por un auto, pero en una condición y con unas características que todavía llaman la atención, porque no lo choca de frente y le provoca otro tipo de lesión. O intenta frenar, pone las manos, o le provoca una mayor cantidad de lesión en otras partes del cuerpo, aunque sea unas lesiones mínimas. En piernas y rodillas debería tener y no lo tiene. Claro, por eso vos lo titulás asesinato o accidente, porque podría haber sido también un auto que lo embistió. O pero si él iba colgado del auto. Repetir las lesiones, por favor. Cara. Izquierda. Todo lo que es el sector izquierdo del cráneo y el pecho. Solo en esa zona. Cráneo, pecho, sector izquierdo. Solamente eso. ¿Y costillas? Sí, o sea, todo lo que es cavidad torácica y cabeza, sector izquierdo. Pero no tiene otro tipo de lesión. Y eso es un verdadero misterio. Secuestraron ya hace algunos días el auto Honda Fit de la mujer del médico, del destacado, famoso profesional correntino. Si bien todavía faltan peritajes, informes de los peritajes complementarios que no han llegado a la Fiscalía,
no han encontrado nada que indique que pudo haber atropellado a un hombre. Porque o sea, tendría... ese auto no, al menos, o quizás no el Honda Fit. no de una forma que sería más lógica. La única interpretación que existe a esta hora que puede llegar a haber sido es que el auto, el hombre, pudo haber estado desvanecido por alguna razón, le pudieron haber dado de tomar algo o se pudo haber resbalado y el auto con la rueda trasera, no delantera porque tiene una marca en la trompa y no lo tiene, la rueda delantera lo pisó. Pero de una forma que no le tocó los brazos. Usted dirá, pero es muy retorcido. Sí, realmente sí. Por eso el caso es un gran misterio que conmueve al mundo del tenis. Este hombre es un preparador de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Muy reconocido. Sí, sí, o sea, se lo liga sobre todo con Leo Mayer y con Agustín Melotti como el formador de estos dos tenistas. De una escuela de tenis muy importante, sí, es un hombre muy conocido. De hecho, estaba viendo tweets de grandes tenistas argentinos que lo recuerdan con mucho cariño y lamentan la pérdida, ¿no? Y hablan del dolor que sienten. Guillermo Coria, por ejemplo, ¿no? Uno de los más grandes tenistas. Sí, es un hombre muy conocido dentro del mundo, era un hombre muy conocido. Pero a ver, si fue un accidente y fue la amante, porque por alguna razón se peleó, él se cae, ella lo pisa y escapa. En este caso sí, como es en un descampado, hay abandono de persona. Claro. Un abandono de persona con resultado muerte. Recién estuve hablando con alguna fuente, tiene una pena que puede llegar a los 15 años de cárcel. Pero ¿fue un accidente o hubo un hecho él no llegó a hablar, doloso? No, no llegó a hablar. Nunca pudo hablar. Ya había perdido el conocimiento. O sea, si bien se quejaba, el testigo habla de quejidos, nunca pudieron hablar con este hombre porque había sufrido una lesión muy grave. Recordemos, tenía fracturas de cráneo. Y una lesión en el pecho muy importante. Claro, y la clavícula también que vos decís. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre, digamos, estas heridas que recibe, que son muy contundentes? Y la muerte. No, la muerte por un lado y por otra parte en que una persona lo encuentra en el descampado y lo hace. Por lo menos 2 horas, 3 horas hasta que lo encuentren. Y es demasiado tiempo. Sí. En el lugar no encontraron huellas que permitan identificar claramente. ¿Fue un asesinato? O sea, ¿fue un homicidio intencional? ¿Lo mataron de alguna forma hasta ahora no esclarecida, de una forma bastante particular, con un golpe que le provocó lesiones solo en una parte del cuerpo? ¿O bien fue víctima de un accidente y un posterior abandono de persona? Y después, ¿cuál es la hipótesis más fuerte? ¿Fue la amante la que le provoca las lesiones que lo llevan a la muerte? De ser así, si fue un accidente o fue con intención, igual va a ir presa, va a ir a la cárcel porque son delitos graves. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte de estas que barajás? O por lo Yo menos estuve hablando con algunas fuentes, no descartan ninguna hipótesis hoy. Sí siguen la pista del amante. Está. ¿Sí? Paulo. La esposa del médico cirujano plástico muy conocido de la ciudad de Corrientes. Es un caso muy extraño que vamos a seguir en un minuto. Agradecerle, Kaplan, y decirle acá en la cara públicamente que los casos son realmente muy especiales, pero usted tiene un relato también muy particular que hace que uno esté allí viviendo esto como si fuese, a veces parece una ficción, pero no, es la cruda realidad. Le agradezco su piropo, pero prefiero el piropo a la señora. Dígale el piropo. Excelente profesional. Dígale. Buenas tardes. Se vienen los títulos. Hasta luego. Es excelente. No tuvo abuela usted. Kaplan tiene muy buena información. Hasta luego.